Saludos a todos, este es el doctor Ricardo Salinas Martínez y me toca a mí dar la clase sobre evaluación y síndromes geriátricos. El propósito de esta unidad es desarrollar las siguientes competencias: establecer diagnósticos prioritarios, factores de riesgo y ventajas terapéuticas en el individuo mayor durante la consulta, seleccionar el instrumento clínico de acuerdo a las características de cada paciente, incluyendo los que aparecen en este listado, para diagnosticar problemas cognitivos, anímicos y funcionales del paciente adulto mayor. Debo decir que estas escalas aparecen en el material que se otorga durante el curso para su revisión y práctica y que se acostumbren a su uso. Valorar los apoyos sociales formales e informales del individuo mayor con fines terapéuticos, es decir, aprovechar la condición social y el entorno social del paciente para su bienestar. Establecer la utilidad diagnóstica de métodos paraclínicos invasivos de acuerdo a la evaluación geriátrica. Se supone que debemos limitar o extender nuestra invasión al individuo de acuerdo a parámetros de expectativa de vida, nivel de funcionalidad y pronóstico. Elaborar planes de tratamiento farmacológico y no farmacológico, muy importante en geriatría el tratamiento no farmacológico, e intervalos pertinentes de seguimiento a mediato y largo plazo sobre la base de los hallazgos de la evaluación. Algo que repetimos continuamente es que el paciente geriátrico tiene características especiales y que estas características están asociadas a los cambios fisiológicos del envejecimiento que provocan presentaciones especiales de la enfermedad, de forma de que el adulto mayor debe ser visto con una evaluación especial diferente a la que estamos acostumbrados. Esta valoración geriátrica integral o evaluación geriátrica, que a veces abreviamos como VGI o EG, es creada para el adulto mayor por su elevada prevalencia de enfermedades y las necesidades y problemas que son frecuentemente no diagnosticados y deterioros y dependencias no identificados. Muchas veces, después del manejo agudo de una de las enfermedades, existen consecuencias de carácter funcional, mental o afectivo que no son abordadas de manera habitual por la valoración clínica tradicional y que la valoración geriátrica integral sí contempla y analiza. Entonces, es el paradigma del abordaje clínico del paciente adulto mayor. Va más allá de la historia y exploración médica tradicional y es nuestro principal instrumento de trabajo en geriatría. Y así se nos facilita el abordaje de un paciente mayor y geriátrico, particularmente porque está en la complejidad de las patologías y su impacto sobre el bienestar y autonomía del mayor, que la valoración nos permite tener una visión más concreta, más objetiva y clara para poder establecer metas terapéuticas que van más allá del manejo individual de cada enfermedad. La valoración es dinámica y al tiempo estructurada. Es decir, tenemos instrumentos bien definidos, pero que pueden ser usados con libertad. Permite detectar y, de manera muy importante, cuantificar los problemas, necesidades y también las capacidades del anciano. Capacidades que luego son aprovechadas para la misma recuperación, rehabilitación, reintegración del paciente mayor. A nivel clínico, a nivel funcional, a nivel mental y a nivel social. Y además permite identificar los síndromes geriátricos que son el núcleo de este curso de geriatría. La valoración permite elaborar una intervención o tratamiento interdisciplinario, racional y adecuado a las necesidades de cada paciente.
y nos da parámetros a seguir en el largo plazo. Buscamos con ella tener un mayor grado de independencia y de calidad de vida, disminuir los ingresos hospitalarios e institucionales. Esta es una meta muy concreta, muy particular de la geriatría, donde nuestra intervención redunda en menores visitas a salas de urgencias y estancias hospitalarias, ya que establecemos estos planes de tratamiento interdisciplinarios adecuados a las necesidades y estamos tratando de prevenir crisis recurrentes que llevan al paciente a la sala de urgencias y a ingreso hospitalario. Y disminuimos la mortalidad en condiciones donde sea posible. El equipo interdisciplinario que participa en esta valoración, ustedes tienen oportunidad de verlo en el Centro Regional para el Estudio del Adulto Mayor, sitio del Servicio de Geriatría encargado de este curso. Verán ustedes al médico geriatra, a la enfermera, a la trabajadora social, a la nutrióloga, a la neuropsicóloga, al fisioterapeuta, participar en la evaluación y manejo del paciente, compartiendo la responsabilidad y del desarrollo del plan terapéutico único para cada individuo. La valoración clínica es más complicada en el anciano. Las presentaciones atípicas son la regla y la valoración clínica debe incluir no solo la entrevista clínica clásica, sino un interrogatorio directo sobre la presencia de los síndromes geriátricos ya mencionados, la historia farmacológica, nutricional, una buena exploración física, la evaluación social y la elaboración de un listado de problemas. Este es un esquema muy práctico, para mí al menos, donde lo que pretendo es de que ustedes en su abordaje del paciente mayor, a través de los instrumentos que revisaremos en un momento, hagan una evaluación funcional breve. Y se den cuenta si la función es adecuada, en cuyo caso deberán reforzar conductas positivas y medidas de prevención. Si ha habido una disfunción moderada o leve que se mantiene estable, digamos un cambio en el desempeño de las actividades instrumentales o básicas de la vida diaria, o en alguna parte del examen breve mental, o en alguna parte del examen afectivo, o en alguna parte del desempeño físico, que les provoque un análisis de síntomas y metas que les permita determinar contribuyentes, los cuales, si se presenta una causa tratable, manejarla, si no, manejar la discapacidad y en ambos casos usar recursos comunitarios para mejorar la función a través de un apoyo interdisciplinario. Si hay una disfunción severa o deterioro progresivo, esto constituye una señal de alarma. Y lo ideal sería o recurrir a una hospitalización o referir a un equipo geriátrico. Estos son pacientes que pueden no referirnos un síntoma per se, una molestia específica atribuible a un aparato y sistema que nos indique una posibilidad diagnóstica, sino que simple y sencillamente han presentado un deterioro cognitivo, confusión, funcional, discapacidad, de evolución aguda, subaguda y progresiva, que nos indica que hay una patología subyacente que debe ser identificada. Pasemos a cada una de las valoraciones. El estado funcional consiste en el análisis de la capacidad de desarrollar el autocuidado, el automantenimiento, las actividades físicas y los roles sociales, y es parte esencial de la valoración geriátrica. La valoración funcional es el proceso con el cual se obtiene la información
de la capacidad del mayor para realizar las actividades de la vida diaria, las cuales clasificamos en básicas e instrumentales. Y estas son actividades sencillas, esenciales, que para un individuo sano y joven no parecieran representar un problema de salud, pero para un paciente mayor pueden representar la incapacidad para atenderse y sus propias necesidades en el día tras día. Así que consideren ustedes lo que hacen cada mañana que amanecen, cómo salen de la cama, cómo se asean, cómo se visten, cómo usan el sanitario y cómo toman sus alimentos. Las instrumentales son aquellas en las cuales tenemos interacción con el medio para mantener la independencia, que son necesarias para mantener participación en la comunidad y también para satisfacer las necesidades básicas, ya que nos procuran los insumos, los elementos para subsistir. Salir de casa, realizar compras, el manejo de dinero, usar teléfono, el tomar medicamentos, el preparar alimentos, el mantener una casa aseada y mantener la ropa limpia. Como medidas de salud no suenan tan relevantes como, por ejemplo, un nivel de hemoglobina glicosilada o la presencia de un desnivel ST en un electrocardiograma o una alteración morfológica obvia en el examen físico. Sin embargo, yo quisiera que ustedes pensaran que al acudir a la casa de una persona, ustedes se encuentran que no se ha hecho el quehacer, las habitaciones se mantienen desaseadas, la ropa de cama y la ropa del individuo está desaseado, los medicamentos están sobre un buró o una mesa de noche desorganizados y tirados, no se ha visto que se haya preparado alimento y hay sartenes y platos sucios en la cocina, y al interrogar nos damos cuenta de que la persona se encuentra aislada. Entonces, de ahí la importancia de analizar estos elementos para poder proveer a la persona de satisfacción a esas necesidades que impactan sobre su salud general. Y este es el índice de Katz, que aparece en sus historias geriátricas. Baño, vestido, sanitario, levantarse, comidas, continencias. Un total de 6 puntos. Y este es el índice de Lawton-Brody. Aquí hay que tener cuidado porque cada uno de los ítems representa un punto y no se van sumando en cada ítem. Por ejemplo, no se da un punto porque use el teléfono por iniciativa propia, más otro punto porque marca solo los números conocidos, más otro punto porque contesta pero no marca números. Es un punto cualquiera de esas variables, cualquiera de esas respuestas. Se da el punto a la calificación más alta que logre el paciente y ya se salta al siguiente ítem. Compras nada más tienen la posibilidad de un punto, igual que preparación de comida. Cuidado de la casa tiene posibilidades de otorgar un punto en 4 diferentes categorías, 2 en lavado de ropa, 3 en el uso de transporte, medicación 1 y en asuntos económicos 2. Entonces el total es 1 por cada uno de estos ítems. Lo digo porque de repente llegan y me dicen tiene 24 y no es posible tener 24. La demencia, ustedes saben bien, la confusión, los olvidos, la falta de racionamiento, de juicio, las dificultades del lenguaje son muy comunes en los mayores y a menudo pasa desapercibida por los médicos de primer nivel de atención, donde a veces por la brevedad del contacto, el médico se limita a hacer una pregunta sobre la condición general del paciente y el paciente responde con un par de monosílabos. Bien, muy bien, bien, gracias. Y el médico procede entonces a volver a extender una receta por las medicinas habituales, hacer una toma de presión arterial
escuchar un poco campos pulmonares y hasta ahí. Lo ideal es prestar atención a estos dominios de la función cognitiva que son analizados en el examen mínimo del estado mental, que es una prueba de tamizaje para la confusión y puede tomar de 5 a 10 minutos en realizarse. Orientación, registro, atención, cálculo, evocación, lenguaje y función visoespacial. Es esta. Se ha validado en diferentes idiomas, con una puntuación máxima de 30 y un punto de corte de 24 puntos y una sensibilidad para la detección de demencia superior al 80%. En el servicio de geriatría ustedes nos podrán ver que realizamos pruebas que van más complicadas que esta, pero esta es una prueba ideal para practicar de tamizaje y repetir periódicamente en el individuo mayor. La depresión y la ansiedad son trastornos afectivos comunes y resultan en sufrimiento significativo. Y la depresión puede acompañar otras enfermedades médicas como infarto al miocardio, eventos vasculares, enfermedad de Parkinson, una hospitalización prolongada o una cirugía mayor. Entonces es de mucho valor el considerar la depresión en aquellos pacientes que tengan trastorno del sueño, baja autoestima, pobre apetito o pérdida de peso y otros síntomas que se pueden presentar, incluyendo falta de energía, fatiga, disminución de la libido, dolor crónico o quejas físicas múltiples. Muy atentos entonces a la práctica de la escala de depresión geriátrica, que consta de 30 a 15 preguntas en la versión corta, toma también 5 a 10 minutos y cada respuesta debe tener un valor de 1 y la calificación varía de 15 a 30. ¿Está usted satisfecho con su vida? ¿Ha abandonado actividades e intereses? Todas estas preguntas estandarizadas pueden ser modificadas si el clínico considera que para el lenguaje del paciente sería mejor plantearlo de otra forma. Pero el realizar las 15 preguntas valida nuestra evaluación para no dejar de pasar ningún detalle que el paciente puede no presentar espontáneamente o por razones culturales, el propósito de no querer dar lata, de no querer molestar, el paciente oculta. La nutrición es esencial para prevenir la enfermedad y el deterioro funcional, eso lo sabemos. Sin embargo, los pacientes malnutridos se presentan hasta 15% en los mayores en comunidad, 50% en los hospitalizados y también en los institucionalizados, nos referimos a casas de reposo y asilos. El estado nutricional pobre o la pérdida de peso es un indicador de un deterioro funcional, demencia o enfermedad médica y está ligado a una mayor morbilidad, estancia hospitalaria prolongada, mayores readmisiones hospitalarias, se acordarán que ese es un propósito de nuestra evaluación, susceptibilidad a úlceras de presión y mayor mortalidad. Esta es la prueba que les ofrecemos para la nutrición. Recoge índices antropométricos, parámetros dietéticos, evaluación global y valoración subjetiva. Y clasifica al individuo en bien nutrido, riesgo de malnutrición o malnutrido. Toma menos de 15 minutos. Es ideal contar entonces con un equipo interdisciplinario, al menos en la valoración inicial del paciente mayor, para contar con todos estos elementos de evaluación y juicio. Lista de fármacos. Tenemos que considerar el tiempo que se usa cada medicamento, las presentaciones en que se han prescrito, las dosis, los intervalos de administración y los posibles efectos adversos.
Una recomendación mía muy frecuente es de agrupar los medicamentos por aparato y sistema, revisar la indicación, revisar si la indicación sigue activa, revisar si hay efectos adversos, revisar si hay medicamentos dados para eventos adversos de otros medicamentos, revisar si hay indicaciones dudosas y proceder a un destete gradual y prudente. Tenemos que considerar también los medicamentos autoprescritos, naturistas y los suplementos alimenticios. Por ejemplo, el jugo de toronja bloquea la absorción de varios medicamentos y debemos interrogar inclusive hasta eso. Al completar nuestra valoración, debemos hacer una lista de diagnósticos. Pueden dividirse en médicos, neuropsiquiátricos y de tipo social. Y así la valoración ha sido demostrada en varios ensayos aleatorizados controlados, clínicos y controlados y revisiones sistemáticas. De 28 estudios a 4.959 pacientes se les realizó una valoración geriátrica contra 4.912 controles y se demostró una disminución en el riesgo de la mortalidad. Stuck mostró un beneficio claro de la valoración a 6 meses en encontrarse vivos y viviendo en casa y a 12 meses también. Además, se mostró un beneficio claro de la valoración geriátrica en la cognición a 1 año de seguimiento. Les repito este diagrama. La evaluación funcional breve que detecta si la función es adecuada, si hay una disfunción moderada o leve y estable, o si hay una disfunción severa con deterioro progresivo, que debe disparar una serie de medidas para, por un lado, reforzar conductas positivas, determinar contribuyentes de un deterioro leve o estable, o identificar la necesidad apremiante de una valoración más intensa. En resumen, la evaluación geriátrica es la respuesta a las enfermedades que afectan a los mayores y que pueden no ser detectadas en una historia clínica tradicional. Comprende un proceso dinámico y estructurado que permite detectar y cuantificar los problemas, necesidades y capacidades del anciano en las esferas clínica, funcional, mental y social. Es parte esencial de la evaluación geriátrica la valoración funcional, la cual evalúa el papel de las enfermedades en la dependencia para realizar actividades comunes. La detección y manejo oportuno de alteraciones en las esferas biológicas, psicológicas, familiares y sociales en los mayores permiten desarrollar estrategias para mantener funcionalidad y bienestar. Pasemos ahora a los síndromes geriátricos. En este caso, buscaremos definirlos e identificarlos. Olvidos, confusión, demencia, depresión, demencia, trastornos de la marcha y caídas, inmovilidad, fragilidad, incontinencia urinaria y fecal, úlceras por presión, trastornos del sueño, problemas del pie y anorexia. Todos estos problemas que serán analizados de manera individual durante el curso. No hay duda en absoluto, dijo la doctora Marjorie Warren, que empezó el movimiento geriátrico contemporáneo, no hay duda en absoluto que estos pacientes han sido inadecuadamente tratados en el pasado y con frecuencia continúan recibiendo una atención insuficiente y escasa, si es que reciben alguna, en una atmósfera que pierde la comprensión con su edad y condición. La profesión médica, habiendo tenido éxito en la prolongación de la vida del hombre, no debe seguir fallando en asumir su responsabilidad con el anciano enfermo o débil. Se necesita urgentemente un cambio en la actitud del cuidado y tratamiento de los enfermos crónicos. Con el envejecimiento se producen cambios fisiológicos en todos los sistemas del organismo. Lo hemos discutido y lo discutiremos siempre, que determinan disminución de la reserva funcional
la cual limita la capacidad de respuesta ante un aumento de la demanda o un estrés. Los procesos reguladores integradores entre los diferentes órganos y sistemas también se deterioran. Así que el envejecimiento no es solo la suma de la reducción de cada órgano, sino también de los mecanismos regulatorios que los integran. Una consecuencia directa de esto es el concepto de presentación atípica de las enfermedades. Los ancianos tienden a manifestar síntomas inespecíficos y no necesariamente el cuadro típico de la enfermedad concreta. En la vejez, los procesos patológicos no siguen el modelo clásico de la enfermedad. Esto solo ocurre tal vez en la mitad de los pacientes. Esta presentación atípica es la responsable de los llamados síndromes geriátricos, los cuales pueden generar más morbilidad y consecuencias, en ocasiones más graves que la propia enfermedad que los produce. Piensen ustedes en una discapacidad completa con una inmovilidad generada por un accidente cerebrovascular o por una demencia avanzada o por deformidades articulares severas asociados a osteoartrosis y fracturas múltiples, que sin una buena prevención aparecen úlceras de decúbito u otras complicaciones, neumonía, polestasis, impacto fecal, diarrea espuria, retención urinaria, trombosis venosa profunda, mayor confusión y depresión. Los síndromes geriátricos son, pues, un conjunto de cuadros no encuadrados en las enfermedades habituales, originados por la conjunción de enfermedades con alta prevalencia en los ancianos y que son el frecuente origen de incapacidad funcional o social en la población, y son la base de la complejidad propia del paciente mayor. Es una forma habitual, los síndromes geriátricos, de la presentación de las enfermedades en los mayores y exigen una valoración muy cuidadosa de su significado y causas para realizar un tratamiento correcto y no caer en el viejismo, que es el prejuicio que nos hace pensar que una condición de un paciente mayor no tiene remedio porque se trata de un fenómeno propio del envejecimiento y de alguna forma abandonar al paciente. La detección sistemática de los síndromes geriátricos en forma de quejas o problemas debe ser incluida en la anamnesia de la historia clínica del mayor sano o del enfermo, tal y como aparece en las historias clínicas geriátricas que proporcionamos. Los síndromes geriátricos son muy comunes en ancianos debilitados o frágiles, y su efecto en la calidad de vida y discapacidad es substancial. Y a veces el motivo de consulta no representa la condición patológica específica subyacente al cambio de la condición de salud. En algunos casos, los dos procesos pueden involucrar órganos distantes y distintos, con una desconexión entre el insulto fisiológico y el síntoma resultante. Es lo que llamamos el eslabón más débil. El síntoma aparece en el aparato o sistema más deteriorado en base a comorbilidades y envejecimiento, y el origen del síntoma es en un segundo aparato o sistema o hasta un tercero. De forma que en su etiología participan múltiples factores de riesgos y aparatos y sistemas. Y las estrategias diagnósticas pueden ser ineficaces, molestas, peligrosas y costosas dada la condición del individuo. Así que el manejo terapéutico puede ser útil aún en ausencia de un diagnóstico etiológico firme. Por ejemplo, el uso de medidas paliativas, sintomáticas e inclusive en el manejo de fármacos dirigidos a una etiología propuesta. Estos síndromes representan el resultado de una serie de procesos o cambios sugerentes de múltiples contribuidores,
y su patofisiología es difícil de definir, así como sus criterios diagnósticos. Si nos ponemos a analizar cómo se presentan las enfermedades de manera clínica, vemos que en una relación lineal, un factor de riesgo dispara una enfermedad temprana que evoluciona hasta una enfermedad avanzada. Puede ser una relación concéntrica donde una serie de factores producen un fenotipo clínico conocido. Y el geriátrico es donde hay una forma interactiva concéntrica de relación, donde factores actúan independientemente y pueden haber sido sujetos de intervenciones. Aparecen nuevos factores hasta que producen un fenotipo clínico conocido. Esta es la realidad en los síndromes geriátricos. En cuanto, si lo analizamos de manera lineal, vemos de que tenemos enfermedades donde conocemos la causa y la patogénesis. O los desconocemos, pero tenemos un grupo definido de signos. O podemos conocer una o la otra entre etiología y patogénesis y conocemos el grupo de signos y síntomas. El síndrome geriátrico tiene múltiples factores etiológicos que interactúan en una patogenia múltiple y se expresan en una manifestación unificada. A esto nos referimos cuando hablamos de la complejidad del adulto mayor. Entonces, los factores de riesgo para presentar los síndromes geriátricos son la edad extrema, el déficit cognitivo, la discapacidad y la inmovilidad. Y constituyen la unidad 3 del curso de geriatría. Espero que esta introducción a la evaluación geriátrica y por último a los síndromes geriátricos les sean de valor para entender las características del paciente mayor y la función de la geriatría en el ámbito de la medicina actual. Muchas gracias.